Buenos días a todos. Bienvenidos sean todos ustedes. En nombre del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo evento trimestral en este año 2018. El día de hoy, para comenzar, el doctor Ramón Lecuona Valenzuela, consultor y analista de temas económicos y financieros, nos hablará sobre las perspectivas económicas de México para este 2018. Posteriormente, la maestra María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores, BIVA, nos hablará sobre cómo acceder a financiamiento público o privado. Para concluir, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. A continuación, me permito dar leer un resumen de la trayectoria de la maestra María Ariza. María es la directora de la Bolsa Institucional de Valores BIVA, nueva bolsa de valores cuya operación comenzará el 23 de julio del presente año. Previamente, María se desempeñaba como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMESCAP, asociación dedicada a fomentar la industria de capital privado y capital de riesgo en México. Además, María es socia fundadora de Facial Design SADCB, empresa mexicana dedicada al desarrollo y comercialización de productos para la mujer, y socia y miembro del Consejo de Grupo DAPSA SADCB, empresa pionera en México especializada en el desarrollo y operación de servicios integrales para adultos mayores. Asimismo, María trabajó como asociada en NAFTA Fund en México, LP, fondo de capital privado enfocado en invertir en empresas medianas con un componente cross-border, y como directora de la Oficina de Proyectos en Grupo Impulso y en el comité organizador APEC. María es también consejera de las fundaciones CMRAC y Fundepa AC. Ella cuenta con una maestría en administración por la Universidad de Harvard, siendo nominada para el Dean's List of Academic Achievement Award, y es ingeniero industrial con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, María. Cedo la palabra al doctor Ramón Lecuona. Muy buenos días a todos, un gran gusto verlos. Gracias, Laus, por invitarme a la presentación. Esta Laura siempre me hace el favor de invitarme en los momentos pre y post electorales. Aquí nos vimos despuesito de noviembre del 16, ¿no? Cuando recién había pasado la elección en Estados Unidos, y ahora en varias otras ocasiones de estas simpáticas en las que nos ha tocado vivir los últimos años. Laus, de veras, muchas gracias. María, un gusto verte, muchas gracias, Ed, por estar aquí con nosotros con un tema tan interesante. Todos reciben el material que Laura muy puntualmente envía, así es de que voy a tratar de ir rápido sobre el material para que tengamos tiempo de escuchar a María y podamos hacerle algunas preguntas, porque estoy seguro que todos tenemos… No, y de veras gracias, María. Bueno, un poco el tema aquí es, y lo hemos venido conversando porque ya va a ser 10 años, que hace justamente en agosto del 2018, empezó del 2008, perdón, comenzó René, a ver, sí está oscuro el panorama, pero no tanto. En el 2008, en agosto, comenzó justamente la crisis financiera internacional, de la que todavía no podemos terminar de salir del todo. Estamos justamente en este proceso de retiro del Banco Central de Estados Unidos de la corrección monetaria. Y pues bueno, hemos vivido una década de una gran volatilidad, de una gran incertidumbre. Y en estos últimos meses en México, a esa gran incertidumbre y esa gran volatilidad de origen externo, pues se le han sumado estos factores internos de naturaleza política, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quisiera…
sufriendo de estos efectos de incertidumbre y volatilidad. Tenemos el tema fundamental de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ha resultado un proceso tremendamente complejo. La verdad, el equipo mexicano, mis respetos, porque les ha tocado hacer un trabajo de una complejidad que yo creo que no habíamos visto. Y bueno, todavía con la incertidumbre de hasta cuándo se va a extender esto, ¿no? Hemos ido como en una montaña rusa aquí, de repente parece que ya las cosas están por salir y de repente se llega el día en que se supone que van a salir y ese día nos enteramos que no hay para cuándo y seguimos en este proceso. Luego está el tema que ya mencionaba yo, este tema de la política monetaria en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos va muy bien y es el momento está dado para que el Banco Central vaya desinflando el balance, vaya desinflando su balance. Este es un proceso que pues nunca lo hemos vivido y que esperamos que salga muy bien, pero que siembra una buena dosis de incertidumbre adicional. Luego está el tema de la política fiscal en Estados Unidos. Vamos a sentir ya el efecto de las medidas fiscales que pasó el presidente Trump, logró pasar por el Congreso, y eso se va a sentir en pleno el año que entra. Van a ver ahí los datos del déficit estimado para Estados Unidos en el 2019, y todo esto le da una gran incertidumbre al mundo y a México en particular, ¿no? La subida de las tasas en Estados Unidos y la más acelerada y pronunciada que puede generar la política fiscal, pues se transmiten inmediatamente a México, inicialmente vía tipo de cambio y después hacia el resto de la economía, ¿no? Y luego, bueno, pues está el tema del proceso electoral, que afortunadamente ya lo tenemos en un mes, y eso sin duda, como decían aquí, lo que sea que truene para que las cosas se puedan empezar a ver hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Les dejamos dos cuadritos, uno con las expectativas de la economía de Estados Unidos y otro con las de México. Lo que pusimos aquí con René son los datos de la NEIP, que es la Asociación de Economistas de Empresas de Estados Unidos, y estos son, digamos, estas son las proyecciones que en promedio tiene el gremio para el 2008 y el 2018 y 2019, y aquí nada más voy a ir sobre 2 o 3 de los datos, ¿no? La economía, como dije, de Estados Unidos va muy bien. Esto, fíjense cómo veían los economistas en diciembre del 2018, y aquí está cómo corrigieron 3 meses después. O sea, para que nos demos una idea de qué volátil anda esto, incluso en el mercado más grande del mundo, ¿no? En la economía más importante del mundo. Véanlo, por ejemplo, en términos de la tasa de crecimiento, ¿no? O sea, la economía se aceleró bastante más de lo que se pensaba. Vean los datos de desempleo, ¿sí? O sea, la economía de Estados Unidos está en pleno empleo, están en la tasa de desempleo, pleno empleo, están esperando que cierre el año por debajo del 4%, y esto, que es una muy buena noticia desde un ángulo, pues ni modo, marca clarísimamente que lo que sigue es simplemente presión sobre los salarios y presión sobre los precios, y que esto hará inevitable ahora sí que la Reserva Federal empiece a acelerar el proceso de subida de las tasas de interés, ¿no? Entonces, aquí estos datos son excelentes, pero pues también marcan que, que la economía está a punto de empezar a estar sobrecalentada, y que eso inevitablemente va a provocar la eliminación de los programas de apoyo monetario. Quisiera de ahí pasarme al dato fiscal. Estos son datos simplemente que refuerzan todo el tema de la parte real de la economía. Vean, el estimado de déficit fiscal para el 2018 era 675,000 millones de dólares. 3 meses después lo corrigieron con 100,000 millones de dólares para arriba, pero vean el del año que entra, ¿sí? O sea, la proyección es de un déficit fiscal muy fuerte, como lo platicamos aquí en las sesiones pasadas. Aquí el tema de pensar que el supply side de la economía va a resolver el tema, pues es muy aventurado. Hasta ahora no se ha visto eso en prácticamente ninguna parte del mundo, y lo que los economistas de empresas están viendo es que estos recortes fiscales
van a terminar generando, no van a tener el efecto multiplicador que se supone que deberían de tener y que consecuentemente no va a haber un aumento en la recaudación del tamaño que se está planeando y que consecuentemente el efecto principal se va a ir al déficit, ¿no? Entonces sí se ve, imagínense lo que era el estimado del déficit fiscal en diciembre del año pasado para el 2018 y vean el brinco que hay para el 2019, ¿no? Esto es una muy mala noticia para México porque esto va a presionar a los mercados financieros en Estados Unidos, va a jalar toda la curva de tasas de interés y eso pues es una puñalada para el peso inevitablemente, ¿no? Entonces este es un dato que hay que traer muy en mente y el otro es el del déficit comercial. Este era el déficit comercial estimado en diciembre, vean el brinco y vean el del año que entra, arriba de 700,000 millones de dólares. Y este es otro dato muy relevante para México porque esta es una de las obsesiones del presidente Trump. Él quiere disminuir el déficit comercial de Estados Unidos y toda la lógica detrás de la revisión del Tratado de Libre Comercio viene por aquí. Pero pues como ya platicamos también aquí cuando vino Sabludovsky, me tocó a mí hacer después también la intervención, pues es que hay una regla en economía que es inviolable, ¿no? Si tú aceleras la economía, si una economía crece, esa economía jala más importaciones y el déficit de cuenta corriente crece, el déficit comercial de cuenta corriente crece, ¿no? Sobre todo si es impulsado por la demanda interna. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un gran problema porque este déficit no se ve cómo se vaya a disminuir, estos déficits no se ve cómo se vayan a disminuir en el corto plazo y esto es algo que va a pegar fuerte sobre la economía de México. La tasa de inflación controlada, pero quisiera que vieran ustedes el tema, por ejemplo, de la tasa de interés a 10 años, que es lo que decíamos del desplazamiento de la curva, no solo las tasas de corto plazo que son sobre las que opera la política monetaria, pues vean ya el brinco que se espera para la tasa de 10 años el año que entra. Por ahora la tasa anda abajito, andaba el viernes abajito de 3%, ya hubo días en que estuvo por encima de 3, ¿sí? En 3.5, por ahí 3.1 creo que llegó a tocar algún día, pero ya está, digamos, alrededor del 3%, no abajo de eso, ¿no? Entonces, bueno, este es el marco en el que nos vamos a ver una economía norteamericana robusta, en pleno empleo, que va necesariamente a tener que ir acelerando el ajuste monetario. Bueno, y esta es la misma encuesta, pero la que hace el Banco de México sobre México es la expectativa de los analistas del sector privado que publica el Banco de México todas las primeras semanas de mes. Pronto vamos a ver la que viene. Y un poco otra vez, pues esto lo que nos da es una idea de cómo anda el consenso de los economistas. Es interesante ver cómo, por ejemplo, no se está previendo para el cierre del año un brinco muy importante en el tipo de cambio. Vamos a ver qué pasa ahora en la del mes entrante, pero hasta ahora, a pesar del proceso inflacionario, los analistas no están viendo ningún sobresalto en el mercado cambiario. Probablemente nos preocupe más lo que está pasando en Estados Unidos sobre el tipo de cambio que lo que está pasando internamente. Yo creo que ahí es donde tendríamos que estar poniendo mucho el ojo. Y, por ejemplo, el tema de la inflación también se ve bastante bien alineado para el cierre del año y el que viene, ¿no? Entonces, estos son los primeros datos que quisiera que viéramos aquí, que son muy importantes porque en estas presentaciones de estas últimas semanas que me ha tocado hacer en distintos foros, una pregunta que se repite mucho es, ¿y después de la elección no va a explotar el tipo de cambio, no? Pues la verdad es que nosotros no vemos ninguna razón para que el tipo de cambio explotara, porque los tipos de cambio explotan cuando se desalinean los flujos financieros, ¿no? Y no vemos que de aquí al resto del año se vayan a desalinear los flujos financieros. Es decir, para comprar dólares hay que tener pesos, ¿no? Los dólares se compran con pesos y mientras el Banco de México mantenga la política monetaria relativamente restrictiva, pues no va a haber excedentes de liquidez como para que algo pase con el tipo de cambio que nos llamara a un gran susto, ¿no? Entonces, pues la tasa de crecimiento está por ahí del 2.2%,
También la tasa de desempleo en México muy baja, bajísima. Hay que decir que en esto le ha ido bien, estos años han sido muy buenos, aquí lo hemos dicho varias veces. La generación promedio de empleos durante este sexenio ha sido más del doble de lo que era en tendencia de empleo formal. Lo hemos conversado aquí a lo largo de estos años. Ha habido muchas críticas que porque estos empleos ya existían y que simplemente se formalizaron y que los salarios de estos empleos son bajos, etcétera, lo cual es cierto, pero no deja de ser muy importante el que estos empleos se hayan formalizado, porque esto ha tenido un impacto importantísimo, por ejemplo, sobre las finanzas del IMSS, ¿no? No hay cosa peor para las finanzas de la seguridad social que la informalidad, ¿no? Entonces esto ha sido algo positivo, desde luego lejos de lo deseable, pero ha sido un dato que es muy importante tener en mente, ¿no? El déficit comercial de México pues, y de cuenta corriente están en niveles manejables, ¿no? Están aquí en alrededor de 2% del PIB, o sea que no se ve problema por ahí, ni se ve para el año entrante. Bueno, y la inversión extranjera directa que ha fluido muy fuertemente durante estos años, ¿no? Entonces, aquí lo que quisiéramos decir es, va a seguir habiendo mucha volatilidad, el cierre del año se ve sin sobresaltos, según lo ven los analistas del sector privado. Yo tiendo a coincidir con esta visión, y el año entrante, también por ahora las expectativas son razonables para lo que pueda venir, y más bien lo que quise poner en el resto de la presentación es qué cosas podrían ocurrir que saquen de tendencia esto, porque creo que eso es lo que nos debería preocupar, ¿no? Es decir, aquí las cosas no vemos que se vayan a descomponer por arte de magia, ¿no? Por una maléfica, una varita mágica maléfica. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es qué tendría que pasar para que las cosas se desalineen y la economía pueda complicarse, ¿no? Bueno, ahí está simplemente el dato del tipo de cambio para que veamos el nivel de volatilidad que ha traído y que pues ni modo, vamos a tener, aquí está esto, pero si se fijan, esto ha sido de una volatilidad brutal, verdaderamente terrible, y pues ni modo, en eso yo creo que inevitablemente vamos a seguir por las razones que ya dije y que tienen que ver fundamentalmente con el desempeño de la economía de Estados Unidos. Bueno, ¿qué cosas es lo que nos tenemos que fijar realmente, ¿no? Y no estar pensando que las economías se alinean o se desalinean por razones mágicas, ¿no? Primer tema, la política fiscal, ¿no? Aquí lo que tenemos que cuidar, sí, lo que tenemos que estar pendientes es ver que no crezca el déficit fiscal, ¿no? Si empezamos a tener desequilibrio en las finanzas públicas, pues ese sería el origen, ¿sí?, de los desastres. Esto es, yo creo que algo más visto que esto por todo el mundo, no hay, ¿no? Si ustedes quieren ver las fallas, los quiebres de todos los programas, ya ven que América Latina es el gran laboratorio de política económica, ¿no? Si ponemos a Brasil y Argentina juntos, yo creo que ahí se ha hecho todo lo que no se ha hecho en el resto del mundo junto, ¿no? Programas ortodoxos, heterodoxos, monetary boards, de todo se han hecho, ¿no? Y tanto programas heterodoxos como los más ortodoxos, ¿dónde se han quebrado? Cuando se quebraron las finanzas públicas, ¿no? Entonces, si quieren ver por qué tronó el Monetary Board de Cavallo en Argentina, pues porque no pudieron controlar el déficit fiscal, ¿sí? Si quieren volver por qué Macri está otra vez en grandes líos, pues porque no han podido meter el déficit fiscal. ¿Por qué se cayó el programa heterodoxo de Brasil que hizo Admar Bacha y después en la crisis de la deuda? Porque no pudieron controlar el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, no importa qué tan ortodoxo, no hay programa económico que soporte finanzas públicas desequilibradas, ¿sí? Entonces, ese es el primer tema que tenemos que tener en mente. ¿Qué va a pasar con las finanzas públicas? Segundo, el tema de la autonomía del Banco de México, ¿no? O sea, que la política monetaria siga siendo una política monetaria como corresponde, orientada a la estabilidad de precios, ¿no? Lo que hemos logrado en México en temas de estabilidad de precios es algo muy valioso. Desde el gobierno del presidente Zedillo traemos un track de control de la inflación que es muy importante. Eso es fundamental que se mantenga. Si esto se pierde, entonces se va a desajustar todo y entonces sí, que Dios nos agarre confesados, ¿no?
Entonces, este es un tema central que tiene que ver mucho con temas internos, ¿no? Pero que es fundamental, y en esto, cuando uno ve, por ejemplo, los planteamientos de los candidatos en campaña, muy de pasadita lo tocan y como que por un lado dicen que sí, que esto es clave, que entienden que esto es clave, pero por otro lado hay grandes ofertas de repartición de recursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede hacer lo que sea mientras esto no se rompa, ¿no? Y aquí está, esto es lo que realmente tenemos que estar cuidando. Luego está el tema de la política comercial, o sea, la verdad es que por eso la renegociación del TLC es tan crítica, ¿no? Llevamos reestructurando la economía desde el 85, o sea, hace más de 30 años, desmontamos una economía que estaba orientada a lo interno para hacer una economía que está orientada ahora a lo externo, y pues mover esto, que probablemente aquí el problema es que esto está fuera de nuestras manos, ¿no? En buena medida, sí tendría un impacto fuerte sobre la economía. Y luego está este otro tema que también está fuera de nuestras manos, ¿no? El tema de la inestabilidad internacional a la que estamos haciendo referencia. Yo diría que estas son las 4 cosas centrales que uno tendría que estar viendo y son las cosas sobre las que habría que estar realmente siguiendo muy de cerca para ver un poco cuál va a ser el impacto sobre los mercados financieros y sobre el resto de la economía. Esto es lo que tenemos que tener para mantener el estado que guarda la economía, ¿no? Que bien que mal, pues no es el que quisiéramos, pero también hay que reconocer que bien que mal, pues nos ha dado estabilidad y aunque sea un ritmo de crecimiento mediocrón, pero sostenido, ¿no? Que tenemos que ir por encima de eso, cierto, es indispensable, pero también perder eso sería terrible, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos para mantener lo que hay, ¿sí? Después, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Que ahí sí, que es el tema estructural que también hemos discutido aquí muchas veces. ¿Qué tendríamos que hacer para que las cosas vayan por encima de esto, ¿no? Que es lo que quisiéramos todos, ¿sí? Y bueno, aquí hay una agenda pendiente que pues, hemos venido platicando pues, desde que empezó IDEA, ¿no, Laurita? Que esto es algo que traemos aquí recurrentemente, creo hace 20 años, y que pues sigue en la agenda, siguen los pendientes, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, el tema del Estado de Derecho, ¿no? Que obviamente no hay economía que funcione bien, no hay modelo económico que funcione bien, no hay forma de que la economía crezca aceleradamente si los contratos no se cumplen y con costos de transacción relativamente bajos, ¿sí? Hay un tema gravísimo de asignación de recursos públicos, ¿sí? El instrumento más poderoso que tenemos de política económica es el gasto público, y si bien es cierto que hemos cumplido con más o menos observar la restricción fiscal, la verdad es que en términos de asignación de los recursos hay un despilfarro y un desastre histórico, espantoso, que lo hemos discutido aquí muchas veces y hemos dicho, este es un tema de, digamos, de pacto social básico, ¿no? Porque aquí no es que le estemos diciendo que esto es una chamba, es culpa de la Secretaría de Hacienda. Esto es la Secretaría de Hacienda más el Congreso, más los gobernadores, más los congresos locales. Es un lío de pacto social básico. Eso no se va a resolver con la voluntad del secretario de Hacienda. Esto es algo que por eso es tan complejo y por eso no hemos podido avanzar en esto, ¿no? Pero aquí hay un tema gravísimo. Tenemos todavía una economía sobreregulada que tenemos que darle para que esto sea realmente permitir la fluidez de la operación de las empresas. Tenemos áreas sobrereguladas que entorpecen terriblemente a la economía, y áreas que debíamos de tener reguladas, que están abandonadas, ¿no? Como en cuestiones ecológicas, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ahí hay un tema también enorme. El tema del sistema educativo, que pues ni qué decir, ¿no? No hay manera que mientras la población no tenga un nivel razonable de comprensión, de lectura y de comprensión, pues podamos tener una economía dinámica y sostenida. Está el tema de la seguridad y el tema de la corrupción, ¿no? Digamos, esta es la agenda estructural que va a haber que sigue pendiente y que es la que, si no se atiende de una manera más eficaz en el futuro, pues en el mejor de los casos la economía crecerá pasguatamente al 2%, como hemos venido haciendo, y ahí nos mantendremos. Pero lo grave de esto es que aún ese ritmo de crecimiento mediocre se puede perder, ¿no?
Y aquí quiero volver a todo el tema de la estabilidad de las finanzas, la estabilidad financiera y la apertura de la economía. A ver, la estabilidad financiera y la apertura económica son condiciones necesarias para el crecimiento económico, pero no suficientes. ¿Sí? O sea, que eso es lo que tenemos que entender. A mí me ha horrorizado últimamente en las campañas ver por ahí algunas gentes bien intencionadas, ¿no?, discutiendo el tema de si economía abierta o economía cerrada, ¿no? Eso es un disparate, cara. Yo vuelvo a hacer esta pregunta que he hecho en muchos lados. Por favor, si alguien sabe de una economía que haya progresado sostenidamente siendo una autarquía, nos avisa para estudiarla y a ver si aprendemos algo ahí. Lo que pasa es que a mí no se me ocurre ninguna. Entonces, si alguien sabe de alguna, pues nos avisa, ¿no?, para que nos pongamos a estudiarla y se la mandemos a todos estos que creen que cerrando la economía, pues capaz que aprendemos algo. O sea, ahora, también es cierto, ¿no?, y lo mismo, y peor tantito una economía cerrada y con inflación, ¿no? Peor ya para rematarla. Si alguien conoce un caso de una economía cerrada con inflación, que se haya desarrollado y haya generado progreso para su gente así, nos lo avisa, porque pues seguro ese va a ser el siguiente premio Nobel, ¿no? No existe eso. Entonces, andar aquí discutiendo si esto es necesario o no es necesario es un verdadero disparate, ¿sí? Necesitamos una economía abierta y una economía con estabilidad financiera. Ahora, eso es una condición necesaria, no suficiente. Eso te pone en la cancha para competir, ¿no? Ahora, una vez que estás en la cancha, tienes que hacer la chamba para competir bien, ¿no? Y ahí está todo el tema de la competitividad y la productividad, que ojalá que esa fuera la discusión en las campañas y no a ver quién reparte más, ¿no? ¿Sí? Ojalá y la discusión fuera una agenda de productividad, ¿no? Y ya nada más para dejar esto, les dejo los datos, ahí para que les echen un ojo. Sacamos los datos estos del último ranking del World Economic Forum. Ya ven que son 120 indicadores que se resumen en este indicador de competitividad global, donde México tiene lugar 51 de 137 países. O sea, México es media tabla arriba, en la media tabla estamos, ya lo hemos visto aquí muchas veces. Por eso a veces estamos tan a gusto, ¿no? Pues de estar en media tabla, bien que mal es. No le va a uno tan mal y tampoco se tiene que esforzar demasiado, ¿no? Lo malo es que hay otros que van rápido y te pueden ir bajando en la tabla, ¿no? Entonces aquí lo que sacamos fue descompusimos el índice, son 120 indicadores, y sacamos en qué estamos en el 30% más bajo del mundo y en qué estamos en el 30% más alto, ¿no? Y pues esto nos da la agenda esta que todos sabemos, ¿no? Pues a ver, aquí está todo el tema de los fondos públicos, ¿no? Esto es el lugar que tenemos, ¿sí? 127 de 137. Estamos en el percentil 92. O sea, estamos en el 8% más bajo del mundo, ¿sí? ¿En qué pasa? Pues en confianza en los políticos, 92%. Y yo veo esto y veo las campañas y no puedo creer, ¿no? Cuando las campañas deben de ser oportunidades de reivindicar a la política y a los políticos, y lo que estamos viendo es un salpicadero de lodo para todos lados, que lo único que está haciendo, pues igual cuando acaben las campañas ya estaremos en el 95, ¿no? Lo bueno es que ya no podemos bajar mucho más aquí, ¿no? Siempre hay algo bueno, ¿no?, si uno lo ve optimistamente. Está todo el tema de las mordidas, las decisiones gubernamentales, eficiencia del gasto público, ¿no? La carga de la regulación gubernamental, ¿no?, la eficiencia del sistema legal, costos para las empresas del crimen y la violencia. Y eso que todavía no estaba lo de los trenes tan en primeras planas como está últimamente, ¿no? Crimen organizado, 97%. ¿Sí? O sea, estamos en el 3% peor del mundo. A ver, esto es como las películas del oeste, ¿no? Esto que estén descarrilando trenes y asaltando trenes, pero todos los días, y robándose pipas de combustible todos los días. Bueno, pues es esto, ¿no? Confiabilidad en la policía, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están, calidad de la educación primaria, 83, o sea, estamos en el 20%, 17% más bajo del mundo, calidad del sistema educativo, ¿no? Calidad en la educación en matemáticas y ciencia, ¿no? Tasa impositiva sobre las utilidades, o sea, tenemos una tasa impositiva que es muy alta, pues por eso se evade, ¿no? Tenemos una economía muy abierta
poco competitiva y con altas cargas fiscales para las empresas, ¿no? Resultado, pues evasión, ¿no? Costo de la, en fin, o sea, es la agenda, ¿no?, que estamos viendo ahí, puesta con los indicadores globales. Lo útil de esto es que nos pone en perspectiva global comparativa, ¿no? O sea, realmente tenemos un problemón allí y lo hemos venido discutiendo por años y años, y pasan gobiernos y cambia partido y seguimos igual, ¿no? Y empeorándose, y otros sí resolviendo los temas y avanzando y dejándonos atrás, ¿no? Y la agenda es la misma, ¿no? Nada más empeorando. Y bueno, y ya más para no dejarlos con una cosa pesimista, nosotros con todo y todo, este es un país maravilloso y a pesar de ser realistas somos optimistas, ¿no? ¿En qué sí nos ha ido bien, ¿no? O sea, ¿en qué estamos en el 30% más alto? Por ejemplo, en el tema de la inflación, aquí salimos en lugar 1 porque trae los datos ¿se acuerdan que tuvimos un 2.7? Esto trae rezagos. No vamos a ser el número 1, pero sí nos ha ido muy bien. Es una cosa muy importante que se ha logrado en estos años. Tenemos una buena calificación crediticia, producto de que las finanzas públicas han sido relativamente manejadas con prudencia. Digo relativamente porque siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Pero la verdad es que hay que reconocer que ahí hay un logro que no hay que perder, ¿no? En materia de salud, por ejemplo, si uno ve todos los indicadores, es una cosa bien interesante. En materia de salud le hemos hecho mucho mejor que en el tema de la educación, ¿sí? Porque aquí, digamos, el indicador más grueso de esto, que es la expectativa de vida al nacer, estamos en lugar 47, no alcanzamos a estar en el 30% superior, pero estamos en la media tabla bastante arribita, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy contrastante cómo las cosas se hicieron mucho mejor en materia de salud que en materia de educación, ¿no? Participación de la propiedad extranjera en la economía, que hay una fuerte participación, vamos para 500,000 millones de dólares de activos extranjeros, inversión extranjera directa, es muy buena, o sea, eso le da a la economía pues cierto juego, cierta modernidad, que es muy importante. Leyes de inversión extranjera directa razonables que han permitido estos flujos de inversión extranjera directa. En el sector financiero ha habido reformas muy importantes en la parte legal que nos ponen ahí bien. Y la gran ventaja que tenemos, ¿no? El tamaño del mercado interno, el tamaño del mercado. Es un mercadote, ¿no? Es una economía de ingreso medio con 130 millones de habitantes y metidos en un mercado en Norteamérica, que es la gran virtud de esta economía. Es el gran factor de competitividad de esta economía, la gran oportunidad es el tamaño del mercado, ¿no? Nada más ahora hay que aprovechar, ¿sí? Con la economía abierta y con estabilidad financiera, no con ocurrencias de que el mercado interno se aprovecha cerrando la economía, porque eso sí va a ser, les puedo asegurar, una chuza espectacular, ¿no? Y todo el otro tema interesante es esa cuestión del desarrollo de clústeres y la cadena de agregación de valor, que ha sido lento el desarrollo, pero ahí va, estamos ya en la cuarta parte más alta del mundo en esto. Entonces, esto, digamos, es lo que ya hay aquí, que no es poca cosa, pero pues esto hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo más y hay que resolver lo otro, porque si lo otro no se resuelve, pues aquí avanzar va a ser muy importante, muy imposible prácticamente, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es, el mensaje sería, qué bueno que ya vamos a acabar las campañas, gracias a Dios. Ojalá que el proceso electoral sea un proceso electoral muy limpio, que sea realmente muy limpio y que siembre mucha certidumbre en el lugar de incertidumbre. Yo creo que el peor escenario sí sería un proceso electoral sucio, porque entonces eso va a mantener la incertidumbre reinando, pero si el proceso electoral es pulcro, yo creo que eso va a ayudar mucho. Y después, pues habrá que ver, una vez ya pasada la campaña, habrá que ver y ojalá la sociedad se organice para exigir verdaderamente ahora sí, que estos factores críticos para el éxito de la economía se cumplan, porque si no, pues nos vamos a echar otros 6 años pues, perdiendo el tiempo y dejando que nuestro país se vaya quedando atrás en el concierto global, ¿no? Entonces, pues eso es, y Laurita los mantendrá actualizados, yo creo que ahora sí cada media hora, conforme se acerque el proceso electoral. Pues muchísimas gracias, y María, tenemos un gran lucha de tenerte aquí.
buenos días. Muchas gracias por la invitación, Laurita, Ramón, todos nuestros amigos de la Anáhuac. Algunos me conocen, algunos no. Me llamo María Ariza. Y bueno, pues la idea de la plática de hoy es poder comentarles un poquito cuál es, digamos, el panorama actual del financiamiento privado y posteriormente público para las empresas mexicanas. Yo vengo de la MEXCAP. La MEXCAP era la Asociación de Capital Privado y básicamente durante la gestión en la que estuve frente a la MEXCAP pude observar el crecimiento tan dinámico, tan importante que tuvieron los fondos de capital privado en México. Y también de darme cuenta de las necesidades que todavía tienen nuestras empresas. Entonces, con esa idea, quisiera empezar un poquito con esta lámina. Para todos, supongo que no es novedad que el tema del emprendimiento ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años, en los últimos 10 años y 5 más rotundamente. El tema, la palabra emprendimiento, la palabra innovación está prácticamente en todas las mesas, en todas las conversaciones que tenemos. Eso es un hecho. Pero antes, cuando uno se refería a emprendimiento y a innovación y a startups y a unicornios, nos íbamos directamente a Silicon Valley. Ahí eran los casos de éxito, los grandes fondos, y eso ya cambió. Hoy hay muchos Silicon Valleys por todos lados. Y México está despertando, tarde, pero despertando a una industria de capital emprendedor, como le conocemos en México, en inglés Venture Capital, muy madura, muy robusta. Estamos dando pasos importantes. Y fíjense esta gráfica lo que nos dice. Solamente en 5 años, casi prácticamente duplicamos la proporción del emprendimiento temprano en México, de 10 a 21%, en 5 años. Hoy, 1 de cada 5 adultos está emprendiendo un negocio. 1 de cada 5. Eso es un número muy importante. Entonces, quiere decir que México está verdaderamente cambiando. Hoy la gente está emprendiendo, mucho más que acercándose a empresas. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestros emprendimientos? Esto es lo que está sucediendo hoy. 70%, esto es Global Entrepreneurship Monitor, 70% no ofrece ningún producto o ninguna innovación. De todos los emprendimientos que les acabo de decir, el 70% no ofrece ningún producto nuevo, no hay valor agregado. Estamos copiando cosas. 90% no tiene tecnología de punta, ni nueva, déjense de punta, tecnología. Solamente el 2.6% de las empresas mexicanas tienen tecnología a su alcance. El 75% de estas empresas no va a crecer, se va a quedar en donde está y solamente el 0.7% va a llegar a ser una empresa exitosa. ¿Esto cómo se ve en México? Pues se ve en que 99.8% de las empresas de este país son pymes y el 0.2% son empresas grandes. Pero ese 0.2% es responsable del 64% de la producción bruta de este país. Vean la brecha de productividad tan importante. O sea, el 99.8% de las empresas representan el 36% de la producción. ¿Por qué? ¿Dónde está este cuello de botella? En la opinión de algunas personas y sobre todo de expertos como fondos de capital privado y ahora en el tema bursátil, nosotros creemos que el tema está en el acceso a financiamiento. Las empresas no crecen porque no encuentran cómo crecer. Las empresas no crecen
Porque no tienen cómo invertir en tecnología, porque no tienen cómo invertir en recursos humanos, en talento. Y entonces se quedan en el estatus en el que están. Y entonces no pueden innovar. Y una empresa que no innova y una empresa que no se puede financiar es una empresa que no va a crecer. Entonces, esto es lo que nos lleva, bueno, aunado a una, digamos, a una penetración crediticia sumamente baja. Aunque ha crecido, pasamos del 17 al 33% en los últimos años, sigue estando muy, pero muy baja en comparación de otros países. Entonces, bueno, y además está restringida a las empresas que ya están prácticamente estabilizadas. Entonces, ¿qué pasa con todas esas otras empresas en México? Tenemos mapeadas alrededor de 47,000 empresas, más o menos, que nosotros consideramos medianas, que hoy no han tenido acceso a medios de financiamiento institucionales, refiriéndonos a fondos de capital privado ni a la bolsa. Esto le da una oportunidad enorme, enorme, de cerrar esa brecha de productividad a fuentes de financiamiento como los fondos de capital privado y posteriormente como el mercado público. Entonces, las fuentes de financiamiento en México, ya los platicamos, acceso a crédito y pues no mucho más que eso. Friends and Family. Entonces, por eso los fondos de capital privado han tomado esa relevancia por la gran oportunidad y por la poca profundidad que todavía hay en México. Para darles una idea en contexto, los fondos de capital privado en México hoy están más o menos en 0.08% en relación del PIB. Cuando en otros países, que no vamos a hablar de Estados Unidos, ¿verdad? En otros países como tal vez España, Israel, etcétera, estamos en 0.18, 0.20. Hay una oportunidad enorme de ayudar a las empresas mexicanas a profesionalizarse, a financiarse. Esa es la diferencia de un fondo contra otras fuentes de financiamiento. Los fondos acompañan a las empresas en sus tomas de decisiones estratégicas, están cerca de ellas, invierten capital, compran una proporción de la estructura accionaria de capital y los fondos se vuelven socios de la empresa y se van a quedar en la empresa por al menos 5 años. La idea es que durante todo ese tiempo que están acompañando a la empresa, los fondos aporten no nada más el tema monetario, sino su experiencia, sus contactos, sus redes, su estrategia, para que al final de este periodo de inversión los fondos retiran ese capital, hacen una salida de su proporción accionaria y el rendimiento es lo que se les entrega a los inversionistas que tuvieron la confianza en ese fondo. Entonces el fondo es un intermediario financiero. Hay fondos en México prácticamente ya de todas las etapas. Hay fondos de capital semilla, hay fondos de capital emprendedor. De hecho, los capital semilla fue gracias al INADEM. No sé si han escuchado al INADEM. El INADEM prácticamente coinvirtió en 42 fondos de capital semilla en México y eso ha detonado realmente una actividad emprendedora muy importante. No todos son exitosos y era normal que no fueran, eso es el venture capital, pero hay algunos que sí y que van a ser muy exitosos. Tenemos fondos de capital emprendedor, alrededor de 55 fondos están en venture capital, ahorita lo vamos a ver, y alrededor de 15 o así están en capital emprendedor, en donde tenemos una oportunidad todavía de crecer. Platicaremos de eso más adelante. Capital privado, más o menos se lleva el 30-35% de los montos acumulados en México.
y obviamente inversiones en deuda, financiamiento mezanín y salida a venta a la bolsa. Normalmente cuando pensamos en la bolsa, pensamos en que solamente es para una salida de acciones, una venta de capital. Y no necesariamente es el caso. De hecho, la bolsa existe para apoyar a la empresa en el financiamiento durante toda esta etapa. Entonces, ustedes como empresarios pueden emitir deuda en la bolsa y acompañar a todas estas fuentes de financiamiento. La industria del capital privado ha crecido muchísimo en México, como lo pueden ver en esta gráfica. Prácticamente hoy estamos llegando a más de 52,000 millones de dólares de activos que se han comprometido para México en las diferentes estrategias. Ya hablamos sobre la entrada del INADEM. El INADEM fue un motor importantísimo en la etapa más temprana. También existe el fondo de fondos. El fondo de fondos fue el primer tomador de riesgo en México. Es la banca de desarrollo mexicana, que al día de hoy ha invertido en 700 fondos de capital privado en México y ha tenido un importante, 700 millones de dólares en 70 fondos de capital privado, ha tenido una inversión muy importante en la industria. Otro punto importantísimo fue la participación de las AFORES. Esto sucede en el 2009. En el 2009 se cambia la regulación y a partir del 2010 y 2011 empezamos a ver que las AFORES empiezan a invertir en capital privado a través de vehículos que se llaman SECADES, que son vehículos públicos que se listan en ahora las bolsas. Y al día de hoy, las AFORES han invertido 21,000 millones de los 52,000 que traemos. Es un actor relevantísimo para la industria del capital privado en México. Y les diría yo, la última ola de expansión vendría siendo las reformas estructurales que se dieron, que abrieron la oportunidad a que muchos fondos internacionales muy sofisticados entraran a México buscando una oportunidad en el sector infraestructura, energía, telecomunicaciones. Para darles un dato duro, solamente en el 2015 se lograron captar 8,000 millones de dólares para energía en México, solamente en un año. Y eso es solamente para fondos de capital privado de infraestructura. Es un punto muy, muy impresionante. Por eso, de hecho, la preocupación que tenemos de las reformas y que se puedan implementar perfectamente bien. Les decía, las AFORES, importantísimo. Hoy tenemos prácticamente 80 SECADES en absolutamente todas las estrategias. Solamente 3 SECADES en Venture Capital. Eso es algo que tenemos una tarea pendiente y esa era un poquito lo que me quería referir hace ratito. ¿Por qué tenemos tan pocos fondos en Venture Capital en México? Porque no hay profundidad en los inversionistas que están apoyando este sector. Todavía hay una gran tarea por hacer, por acercar a otro tipo de inversionistas a las etapas más tempranas. Yo creo que eso va a cambiar en los próximos meses. Creo que algunas AFORES están cerca ya de poder hacer una primera inversión en Venture Capital. Ojalá que la veamos. Pero la mala noticia de todo esto, digo que es buena y es mala, es que a partir del 5 de enero se cambió la regulación de la inversión de las AFORES. Hasta el 5 de enero de este año, las AFORES solamente podían invertir en México. Toda la inversión de sus estructurados tenía que ser invertida en territorio mexicano. Y a partir del 5 de enero, las AFORES van a poder invertir hasta el 90% de sus activos fuera de México. O sea, cambió completamente el espectro. Ahora solamente el 10% se va a quedar aquí y el 90% se va a ir fuera. Eso, pues esta gráfica, el año que entra, va a estar fuerte. Primero porque prácticamente 1/3 del capital de las AFORES es lo que está haciendo crecer la economía
bueno, la industria. Y segundo, porque los inversionistas institucionales extranjeros están hoy en un tema de impasse. Estamos esperando a ver qué sucede con la elección, con el NAFTA, ya lo decía Ramón, y todo eso pues atrasa y digamos va congelando un poco el deployment de estos inversionistas. Entonces, muchos de los fondos extranjeros hoy, pero los nombres más importantes que se pueden imaginar, KKR, pero Carlyle, pero Riverstone, etcétera, son los fondos más importantes partners, están aquí en México, están formados viendo nuestras afores, pero el dinero no se va a quedar aquí. La buena de esto es que digamos, los trabajadores vamos a tener seguramente mejores retornos. Y esa era la discusión. Lo importante, el mandato de una afore no es crecer el capital privado en México, aunque eso obviamente beneficia a la economía mexicana, sino darle mejores rendimientos a los trabajadores. Entonces, en un portafolio que está diversificado y que busca oportunidades en otros países y en otras industrias, seguramente encontraremos mejores rendimientos. Entonces, tiene pues bien y mal, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Estos son algunos de los otros inversionistas que participan, que son extranjeros en México y que son prácticamente los que están fondeando las oportunidades en todos los fondos de capital privado en México. No les comenté, hay 180 fondos hoy en México, 180 fondos que levantaron 52,000 millones. Entonces, les voy a hacer rápidamente un zoom a capital privado y a capital emprendedor. La industria, los 52,000 millones, no nada más ocupa capital privado y emprendedor, también hablamos de fondos de infraestructura, de fondos de energía, de fondos de bienes raíces, de fondos de deuda. Pero ahorita vamos a hablar solamente para darles una imagen de lo que está pasando en Private Equity y en Venture Capital. En capital privado, esto es lo que vemos. Prácticamente 18 fondos, 18 firmas, están en su primer fondo. ¿Ok? Y de ahí nos vamos recorriendo la gráfica y les diría que solamente 6 firmas en México tienen más de 5 fondos. Estos son los fondos, digamos, sofisticados en México, los que hacen transacciones más grandes, los que han llevado empresas a la bolsa, etcétera. En la gráfica de abajo podemos ver más o menos de qué tamaño son estos fondos. Algunos fondos son en promedio, han ido pues entre 200 millones de dólares más o menos por cada fondo de capital privado. Si un fondo de 200 millones de dólares de capital privado debe de invertir en al menos 5 o 7 empresas para tener un portafolio diversificado, pues ahí es donde ustedes pueden entender más o menos los tamaños de los tickets de los fondos de capital privado. Dividan eso, quítenle obviamente el management fee, dividan eso entre alrededor de 5 y dejen un espacio para follow-ons y los tickets pues están en pues 17, 20 millones, ahí está. Eso es un ticket comparado a otros países muy chico. Estos son los fondos de capital privado, o sea, son los grandototes. O sea, en Estados Unidos los tickets de capital privado pues suelen ser arriba de los 80 millones de dólares. Esto sería Venture Capital. Estas son las industrias en las que están haciendo más inversiones los fondos de capital privado, de nuevo. Servicios de consumo, productos industriales, financieros, salud, tecnología, etc. Ahora hablemos de capital emprendedor. Esta es la sección, digamos, temprana. Les decía yo, tenemos 63 fondos de capital privado, de capital emprendedor mexicanos y 50 fondos de capital emprendedor internacionales que han hecho inversiones en México y que están con más apetito y con más ímpetu haciendo inversiones en los últimos años. ¿Por qué? Porque tenemos una
un espacio de funding no atacado. Entonces, tenemos al INADEM empujando la primera parte y tenemos a las Afores en Private Equity. Y aquí en medio de la cadena de Venture Capital, tenemos muy poquitos fondos que están captando recursos de familias o de algún institucional, como el fondo de fondos, pero no más eso. Entonces, hay una gran oportunidad para los fondos de Venture Capital de otros países de venir y encontrar tickets de Serie A, Serie B, Serie C y acompañar el crecimiento de las empresas mexicanas, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, hoy más o menos se han levantado 1.6 billones, 1.6 mil millones de dólares para invertir en Venture Capital, de los cuales todavía podemos, hay para invertir 800 millones de dólares. Entonces, se llama pólvora seca, así le llamamos. Entonces, los hemos comprometido, es decir, ya están aquí comprometidos para México y lo que están haciendo esos 800 millones de dólares es buscando inversiones, buscando oportunidades, buscando emprendedores, buscando empresas, startups en diferentes etapas. Hay todavía bastante capital disponible, como pueden ver. Y bueno, aquí pueden ver más o menos cómo está distribuido. 48 fondos, pues están en su primer vehículo. Y digo, esto es importante, porque son fondos que no son sofisticados todavía y que van a pasar un proceso de eliminación normal. Algunos de estos no van a sobrevivir y otros continuarán creciendo. Entonces, por eso hay poca profundidad en los inversionistas institucionales. Y bueno, alrededor de un fondo lleva 5 fondos, este es Lead Capital. Y bueno, aquí pueden ver más o menos cómo están las transacciones. Hemos tenido alrededor de, vamos a hablar del 2016, 196 transacciones con un monto de alrededor de 250 millones de dólares. Hemos tenido prácticamente 800 transacciones en Venture Capital. Entonces, vamos a ver una reducción en el 2017 y en el 2018 seguro. Y es derivado a lo que acabamos de platicar. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de todos los fondos americanos, esto es nada más de Silicon Valley, que están viniendo a invertir en startups mexicanas, en las diferentes industrias. Es realmente interesante porque hace 5 años, la MEXCAP empezamos un evento que se llama Mexico VC Day, que hacemos en San Francisco. Y fuimos porque efectivamente necesitábamos capital para invertir en las empresas mexicanas. No había quien le diera continuidad a las startups. Entonces dijimos, pues vamos a tocar las puertas a los de Silicon Valley. Y hace 5 años, prácticamente llegamos los mexicanos, nuestros fondos, y éramos 50 en la sala. Y hoy, bueno, el año pasado, octubre, había 350 personas. Fondos, emprendedores, Silicon Valley, o sea, impresionante. Hay mucho apetito por México. México tiene una demografía muy interesante y hay mucho talento. El problema es ese, el problema es que no tenemos acceso a financiamiento correcto a tiempo y eso nos perjudica en innovación, en talento, en recursos. Esto es lo que ha sucedido en casos de éxito mexicanos. Esto es verdad, esto es un ejercicio que hicimos con KPMG. Estudiamos a 25 empresas que recibieron capital privado en México. Del lado izquierdo de la gráfica vemos la inversión en el año 0 y el resultado al 4.º año de la inversión, ni siquiera al final, al 4.º. Un crecimiento en ventas de 6.93 veces, comparado con las 500 de expansión, que crecieron 1.49 veces. Y más aún, en utilidad, en EBITDA, 16.37 veces se creció gracias a los fondos de capital privado, versus 1.54 veces.
Así de dramático es el tener cerca a un inversionista. Las salidas son muy importantes. De las 1,600 transacciones que tenemos hoy, de las cuales 800 son en Venture Capital, hemos salido de 250, alrededor de 250. Y hemos colocado 15 en la Bolsa Mexicana. De las 50 IPOs que se han dado en la historia de los últimos años, prácticamente desde el 2004, 15 vienen de fondos de capital privado. ¿Cómo puede ser que haya esta dislocación entre los fondos de capital privado y el mercado público? ¿Cómo no puede haber un paso más natural? O sea, en otros países es lo más natural. Los fondos crecen la empresa, para eso inyectan capital a la empresa en las etapas más tempranas, acompañan a la empresa en el crecimiento, emiten deuda en los mercados y cuando la empresa llega a un tamaño mediano, considerable, sale a la bolsa. En México eso no sucede. Estos son algunos ejemplos de las empresas que se han cotizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos la economía número 15 en proporción de en relación a nuestro PIB. Número 15. Todos los países del 1 al 14 tienen más de 2 bolsas. Brasil es el único que está por sacar su segunda bolsa. Miren, por ejemplo, el market cap en relación al PIB. 37%. Compañías listadas, 148. Valor de acciones operadas, 114 billones. O sea, no hace ningún sentido. Deberíamos tener 890 empresas listadas para el tamaño de la economía. Deberíamos tener 25 veces las operaciones transacción. Número 25, debemos multiplicar las operaciones por 6. Miren ese dato. 2.700 millones de dólares es el promedio de las empresas listadas en México, comparado con otros países que es alrededor de 600. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? O sea, claro que la Bolsa Mexicana ha hecho una labor espectacular, lleva 100 años haciéndolo, pero consideramos nosotros que sí hay una oportunidad en México para profundizar el mercado de valores. Sí la hay. Por la simple razón de que el 99.8% de las empresas de este país son medianas y no están cerca de la bolsa, ni de los fondos. Entonces, las empresas que están listadas son ese 0.2% al que me refería. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar la dinámica? Haciendo lo mismo o sea, si no cambiamos, pues así vamos a seguir. Entonces, hay muchos detractores, hay gente que cree que 2 bolsas no tienen sentido. Nosotros creemos que sí tiene sentido, solamente por eso. Porque en México no podemos tener esas condiciones de mercado siendo la 15ª economía del mundo y pretendiendo ser la 7ª para el 2050 según el World Forum. No puede ser. Pero si no cambiamos ahorita, para cuando lleguemos al 2050 vamos a estar idénticos. Entonces, para nosotros hay una gran oportunidad de crecer a nuestras empresas mexicanas con capital privado y con capital público y convertirnos en un país muchísimo más profundo, muchísimo más maduro
y que eso beneficia a nuestra propia economía. Los productos que ofrece la bolsa, no sé si los conocen, deuda y capitales, bueno, hay distintos tipos y se usan para diferentes cosas. Corto plazo, largo plazo, dependiendo de las estrategias de las empresas. Las acciones puede o no ser una opción para la empresa, pero eso es posterior. O sea, la bolsa no nada más es para vender y comprar acciones. La bolsa es para crecer. Es un instrumento de financiamiento, el más barato, por cierto. Se premia la transparencia en las bolsas. El hecho de estar reportando, el hecho de estar cumpliendo con la regulación de la CNBV, eso se premia y por eso las tasas son las más competitivas de todos los otros instrumentos. Además, el país, entre más transparencia tenga, entre más fiscalización tenga, mejor para todos. Se obtiene la mejor valuación, se acelera el crecimiento de la compañía, no se pierde el control, es una fuente profunda de recursos, facilita la venta a futuros accionistas, disminuye los costos de transacción. Y bueno, ¿qué se pide? Gobierno corporativo y transparencia. Son los mínimos regulatorios, pero también le conviene a una empresa estar institucionalizada. Todas las empresas del portafolio de los fondos ya tienen esto. Lo primero que hace un fondo de capital privado cuando inyecta capital a una empresa es transparencia y gobierno corporativo. Número 1. Y entonces es mucho más fácil acceder a los mercados públicos cuando tienes inyección de capital privado porque ya te prepararon para que llegaras ahí. Entonces, ¿por qué estamos viendo que nada más hay 15 empresas en los mercados en vez de 50% del tamaño del portafolio? Tenemos una muy importante oportunidad de profundizar a las emisoras de otros tamaños e incluir inversionistas, y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, esto es lo que Viva, digamos, ha aportado al mercado. Hace 5 años llevamos empujando la oportunidad de tener una segunda bolsa. El gobernador de Banco de México en ese momento estaba seguro de que este era un detonador importante para que los mercados se profundizaran. México se va a poner a la vanguardia. ¿Por qué? Porque hoy, si se cae la bolsa en México, ya no se va a dejar de operar. Vas a tener la segunda bolsa. Hoy, muchos inversionistas de otros países a México nos ven como tipo Trinidad y Tobago. O sea, yo no me voy a meter a invertir en México porque si se cae la bolsa, ¿cómo me salgo de mis inversiones? No estoy líquido. Entonces, cuando tienes 2 bolsas, si una se cae, tienes la otra. O sea, esto para México ya nos pone en otro nivel. Luego, la plataforma de tecnología de Viva es de Nasdaq. Otra cosa maravillosa, y les voy a decir por qué. Después de hacer un análisis súper profundo de los proveedores de tecnología, Nasdaq es la plataforma más, digamos, utilizada en el mundo. Hoy respalda más de 80 bolsas del mundo. Entonces, ¿por qué creemos que además de eso, va a apoyar a México? Porque el protocolo, o sea, cómo se hacen las inversiones en el extranjero, a través de Nasdaq, todos los inversionistas ya conocen la manera de operar. Entonces es mucho más fácil para un inversionista decir, yo opero con el protocolo de Nasdaq porque lo conozco, a yo opero con el protocolo mexicano que no, pues que tengo que aprender cómo funciona. Entonces, es lo mismo que yo vengo pidiendo en capital privado, pidiendo un vehículo limited partnership en México. ¿Por qué tenemos que ir a sacarlo en Canadá? Pues porque a los inversionistas les gusta más un vehículo que conocen. En México no hay, entonces van a Canadá y lo sacan y vienen y operan en México. Es lo mismo.
Y bueno, obviamente, pues muchas cosas que el hecho de, por ejemplo, nosotros creemos que el hecho de estar teniendo 2 fuentes de promoción va a traer más empresas, va a traer más interés. O sea, solamente por el hecho de toda la luz que se le está dando al tema bursátil. No sé si se han dado cuenta. Hace 3 o 5 años había una nota en el periódico, si acaso, de la empresa que se había colocado. Y hoy, revisen los periódicos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el tema, ¿no? Se está fortaleciendo la idea de que el mercado bursátil es un mercado que necesita el apoyo de todos y que hay una oportunidad. ¿Qué es lo que le pasa a México? No hay cultura bursátil. Nadie sabe las bondades de la bolsa, nadie sabe, todo el mundo tiene millones de mitos. Por eso estamos trabajando con IDEA para que podamos hacer un programa muy robusto para poder hacer un mejor trabajo de cultura bursátil. No estoy diciendo que la bolsa no lo hiciera, vamos a duplicar esfuerzos. ¡Qué maravilla para el país! Y bueno, estamos a punto de cerrar nuestro programa de préstamo de valores, que eso también le va a dar una profundidad enorme a la liquidez en este país. Entonces ya platicamos algunas cosas. Son diferencias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 23 de julio? Se va a prender el switch de Viva. Inmediatamente las emisoras, ¿okay?, van a poderse operar en las 2 bolsas. Es como un espejo. ¿Okay? Cualquier casa de bolsa, la única manera de operar emisoras en México es a través de una casa de bolsa. Cualquier casa de bolsa va a poder vender y comprar acciones a través de cualquiera de las 2 plataformas, Bolsa o Viva. ¿De qué va a depender? ¿En cuál tomen decisión de inversión? De un programa que se llama Best Execution, mejor ejecución, que ahorita lo voy a explicar. ¿De qué se trata? De tener mejor servicio, mejor precio, mejor timing, etc. O sea, gana el que mejor oferta tiene. Ahora, las empresas solamente van a estar listadas en una sola bolsa. Por lo tanto, no se va a pagar doble listado, ni doble mantenimiento, ni nada. No se va a castigar a las empresas que salgan de bolsa para venirse a Viva con un contraprecio o lo que sea, para nada. Las emisoras van a poder escoger en cuál bolsa estar listadas. Y va a depender, obviamente, del servicio, del precio, de la tecnología, etc. Cada emisora podrá definir en cuál quiere estar. Esto es lo que les decía de Best Execution. Esto lo metió la CNBV para poder dar viabilidad a Viva. Si la CNBV no hubiera hecho Viva una obligación, ¿ustedes creen que alguna casa de bolsa hubiera querido invertir para conectarse a Viva? Las casas de bolsa están invirtiendo entre como $25,000 por cada conexión a Viva. Las casas de bolsa hubieran dicho, no hombre, yo estoy operando feliz en la bolsa, ¿para qué quiero hacer esta inversión? Entonces, el gobierno, que entendía la necesidad de hacer este tipo de competencia, dijo, vamos a hacer esto obligatorio, y la manera de operar va a ser que las bolsas pongan su oferta y la casa de bolsa escoja la mejor. Entonces, la inversión, los $25,000 que están invirtiendo en las casas de bolsa, se van a recuperar muy rápido si le metemos mucha galleta a traernos emisoras y a traernos inversionistas. En una sola transacción se recupera. Entendemos y somos empáticos con las casas de bolsa, es una inversión, lo entendemos. Pero no hubiera podido ser posible de otra manera. Esta es una cosa bien importante.
nosotros vamos a tener un índice diferente al IPC. El IPC hoy es el índice de bolsa que lleva Standard & Poor's. El índice de la bolsa son 35 emisoras que tienen la máxima bursatilidad, la máxima liquidez, son las grandotas. Nuestro índice lo va a llevar FTSE Russell, que es una de las empresas, bueno, más bien la empresa más importante del mundo en índices. Alrededor de 15 trillones de dólares están indexados a los activos de FTSE Russell. Y ellos hicieron, digamos, un criterio necesario para poder entrar al índice. La diferencia entre los índices es que en FTSE Viva, cualquier empresa que cumpla con el criterio va a poder incorporarse sin tener que sacar a otra, a diferencia del S&P. O sea, el S&P nada más cabe en 35. Si quiere entrar una, tiene que sacar a otra. Y entonces la que sale del IPC termina con 0 bursatilidad. Eso es lo que les pasa a todas. Esta es incluyente. Todas las empresas que cumplan con un criterio van a poder ser parte del FTSE Viva. Hoy tenemos 52, podemos llegar a 100, dependiendo de cuántas empresas tengamos. Otra cosa bien importante es que vamos a incorporar empresas medianas, empresas pequeñas y fibras en el FTSE Viva. Entonces, las fibras más o menos representan 13,000 millones de dólares de capitalización en la bolsa y no estaban en ningún índice. O sea, es el 10% del mercado mexicano y no estaba representado. Nosotros creemos que hay que ser incluyentes verdaderamente de los mercados. Entonces vamos a meter empresas medianas, vamos a meter empresas chicas, vamos a meter a fibras. Estas son algunas de las emisoras que están ya. Miren, allá del otro lado dice Bolsa Mexicana de Valores. Vean qué incluyentes somos. No, es en serio, ¿eh? O sea, le estamos dando liquidez a las acciones de la Bolsa Mexicana. En cambio, el IPC hoy no acepta ninguna empresa que no esté listada en bolsa, por ejemplo. O sea, para que se den una idea de la importancia de la competencia. Bueno, ¿cuál es nuestro máximo objetivo, nuestra misión de existir? Es lograr que haya una inclusión bursátil en este país. Uno, acercando empresas de todos los tamaños, empresas grandes, empresas medianas pequeñas, que ya tengan los requerimientos necesarios para acercarse a la bolsa y que encuentren en Viva una oportunidad de financiamiento muy competitiva. Y número 2, incluir a un mundo entero de inversionistas que hoy ni siquiera saben que pueden invertir en bolsa y que se están perdiendo de rendimientos muy importantes. Hay 200,000 cuentas en México de gente que hace inversiones de bolsa, de una población de 130 millones de personas. O sea, la cultura bursátil, 0. ¿Alguien ha oído de Bitso? Bitso lleva 1 año de operación. ¿Saben cuántas cuentas tiene? 500,000. ¿Por qué? Porque Bitso se está acercando a ese grupo de millennials, de otro tipo de perfil y ofreciéndoles productos interesantes, dinámicos, atractivos, innovadores. Todo está en la oferta. Entonces, traigamos empresas a Viva de todos los tamaños, de todas las industrias, todas las empresas que están en los portafolios de Venture Capital, de Private Equity, que están creciendo, que son tecnologías súper modernas, proyectos interesantísimos, y pongámoslos al servicio de los potenciales inversionistas, a ver si no van a entrar. Claro que sí. Deberíamos de llegar al menos a 1 millón de cuentas en México, al menos. Y vas a ver cómo eso incrementa la liquidez. Y entonces va a haber liquidez para empresas medianas, para empresas pequeñas. O sea,
se va a generar lo que existe en otros países. ¿Por qué en Estados Unidos hay 13 bolsas? No 2, 13. Y todas son bursátiles. Porque hay interés, porque hay participación. Entonces, vengo a pedirles que me ayuden en esta tarea tan importante. Ustedes están cerca de de los empresarios del futuro, cerca de la gente más influyente de este país. Hagamos un programa importante para hacer esta inclusión bursátil una realidad. Eso es lo que tenemos que hacer en México, traer 5 veces más empresas, 500 empresas listadas, 1 millón de cuentas, y que las empresas no se tengan que ir a otros países y que no las tenga que comprar una empresa danesa y adiós. Que sean mexicanas. Entonces, concluyendo. 1, enorme necesidad de financiamiento en este país. 2, aunque el monto invertido por los fondos de Venture Capital ya representa alrededor de 300 millones al año, hay una enorme oportunidad de crecer todavía de un porcentaje de 0.08 a más. Según Josh Lerner, que es un profesor de Harvard muy importante, las startups con soporte de fondos de Venture Capital pueden invertir en R&D, marketing, desarrollar una estrategia para crecer, salir al público eventualmente, salir a los mercados públicos. Por lo tanto, casi todas las industrias, empresas respaldadas por Venture Capital van a llegar antes a los mercados públicos que cualquier otra. Si hoy lográramos captar al menos 50% de las empresas que están en los portafolios de Venture Capital, tendríamos un mercado muchísimo más robusto. Necesitamos profundidad en la parte de la demanda. Por eso no salen los fondos hoy, porque no hay demanda. Entonces, vamos a buscar demanda, vamos a traer inversionistas internacionales, vamos a traer retail, vamos a hacer índices que se vendan en todo el mundo. FTSE Russell se va a distribuir en Europa con todas las empresas mexicanas. La plataforma que tenemos con Nasdaq es justamente eso, abrir y distribuir nuestras acciones en otros países. México tiene que subir la barra a fuerza, porque además podemos. Es conservador pensar que en un buen pool de fondos de Venture Capital podría ayudar a las empresas a crear sus propias innovaciones y no solamente adoptar otras. La innovación de empresas locales con capital de fondos también puede crear nuevas empresas listadas que sustituyan a industrias que llevan por siempre en la bolsa mexicana. Vamos a poder traer fintechs, vamos a poder traer empresas de educación, de tecnología. Hoy no hay eso. La innovación capitalizada por fondos y por los mercados públicos crea empleos de alto valor y crecimiento exponencial. No es una inversión de corto plazo, son inversiones de mediano y largo plazo, responsables de un desarrollo especializado y sofisticado del país. Gracias.